Buenos días, soy Ernesto Aguinaga. Vamos a continuar con las clases sobre teoría del derecho. Ya hemos visto identificación del derecho, hemos visto teoría de la norma jurídica, hemos visto sistema jurídico, hemos visto en la clase anterior las fuentes del derecho, el origen del derecho, y en esta clase vamos a entrar a ver un tema que es fundamental dentro de la teoría del derecho, ¿sí? Nuevamente, recordemos cómo definimos al derecho, ¿no es cierto? El primer rasgo de lo jurídico, ¿se acuerdan? ¿Cuál era? Dijimos, el derecho es un mecanismo de control social, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El derecho, ¿se acuerdan lo que dijimos en esa clase? El derecho es un instrumento para controlar a las personas. Es un instrumento que tiene como propósito, que quiere incidir en el comportamiento humano, que quiere controlar directamente el comportamiento humano. Por lo tanto, el derecho tiene una clarísima vocación de ser efectivo. El derecho, aun cuando, lo vimos también en la primera clase, la efectividad no tiene nada que ver con la validez del derecho, ¿se acordarán? Lo que sí es cierto es que el derecho quiere ser efectivo. El derecho quiere incidir directamente en el comportamiento de las personas. El derecho quiere controlarnos realmente en la vida cotidiana. Eso es lo que quiere el derecho. ¿De acuerdo? Eso es lo que el derecho quiere. ¿Sí? Claro, ¿y cómo el derecho lo hace? ¿Cómo es que el derecho nos controla realmente en la realidad? ¿Cómo es que el derecho hace? Porque hemos visto, ¿no es cierto?, cuando vimos la norma jurídica, que el derecho tiene un supuesto de aplicación y en relación al cuando se cumple el supuesto, se aplica alguna orden o se debe aplicar alguna orden o algún mandato, ¿no es cierto? Pero en la vida cotidiana los casos son individuales. Por lo tanto, lo que hay que hacer cuando el derecho quiere aplicarse, cuando el derecho quiere incidir en la vida cotidiana, es individualizar o hacer que a un caso en particular se le aplique el derecho que está estipulado en general. Ya, hacer eso, pasar de lo general a lo particular, se llama aplicación del derecho. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, a partir de este momento, entramos a ver o entramos a trabajar el quinto tema previsto, que es el tema de la aplicación del derecho. Y cuando se estudia el tema de la aplicación del derecho, hay otro tema importantísimo que va de la mano. ¿Por qué? Porque básicamente se entiende que la aplicación del derecho es el momento final y que para poder aplicar el derecho hay que comprender primero cuál es el comportamiento que el derecho quiere regular o qué es lo que el derecho contiene en su supuesto derecho, qué es lo que la norma jurídica contiene en su supuesto derecho y sobre todo comprender lo que el derecho manda cuando se produce la norma jurídica. Para comprender qué es lo que el derecho regula y qué es lo que el derecho manda, existe el proceso de interpretación jurídica. Entonces, aplicación del derecho e interpretación jurídica son dos procesos que van de la mano. Son dos procesos que van de la mano. Y son dos procesos que van de la mano, ¿por qué? Porque no se puede aplicar el derecho si antes no se ha interpretado. ¿De acuerdo? Si antes no se ha interpretado. ¿Sí? ¿Sí? Bien, ¿cómo? Empecemos por lo simple. ¿Cómo se aplica el derecho? Vamos por lo simple. ¿Cómo se aplica el derecho? ¿Cómo se aplica el derecho? En realidad es la pregunta sobre cómo se aplican las normas jurídicas, ¿no es cierto? Nuevamente, ya lo dijimos, lo vuelvo a reiterar. Nosotros y nosotras nos vinculamos, nosotros y nosotras interactuamos con las normas jurídicas. El derecho se manifiesta en la vida cotidiana de las personas por medio de las normas jurídicas. La materialización empírica del derecho son las normas jurídicas. Es con lo que nosotros interactuamos, es lo que percibimos con los sentidos. Por lo tanto, el proceso de aplicación del derecho en verdad es el proceso de aplicación de las normas jurídicas. Entonces, lo que tenemos que aprender o lo que nos tenemos que preguntar es sobre cómo es que se aplican las normas, ¿no es cierto? Bien, el proceso de aplicación de una norma jurídica, cualquiera que sea, se llama silogismo. Es un proceso
que en simple se define como el proceso de encaje. Y el nombre técnico es subsunción normativa. ¿De acuerdo? Pero en simple es un proceso de encaje. ¿Sí? Es un proceso de encaje. ¿Cómo que un proceso de encaje? Es el proceso en virtud del cual nosotros y nosotras constatamos, a veces sin darnos cuenta, a veces de una manera muy rápida, muy intuitiva, a veces de una manera casi natural, a veces de una manera sin necesidad de hacer mayor reflexión al respecto, es el proceso en virtud del cual se constata que un caso particular, que un caso concreto de la vida cotidiana, que un supuesto muy particular que ha sido realizado por alguna persona individual, por alguna persona que se puede identificar con nombre y apellido, ¿de acuerdo? Es simplemente preguntarnos si ese caso particular encaja o forma parte de la clase a la que va dirigida la norma jurídica. Ese procedimiento en virtud del cual se pasa del caso particular a la clase que regula la norma jurídica y que por lo tanto se le aplicará a ese caso particular el mandato al que está correlacionado la clase, ese procedimiento es el procedimiento de subsunción normativa. ¿De acuerdo? Y como les digo, es un procedimiento de encaje. Y sigue la lógica de un silogismo. Es así. Sigue la lógica de un silogismo. ¿Sí? Por lo tanto, si sigue la lógica de un silogismo, estamos hablando de que el proceso de aplicación del derecho implica, o de las normas jurídicas, implica la presencia o la existencia de una premisa mayor, de una premisa menor y de una conclusión. ¿Cuál será la premisa mayor? ¿Cuál será la premisa mayor? Pues la norma jurídica que queremos aplicar. ¿Cuál será la premisa menor? El caso que queremos encajar en la premisa mayor. ¿Y cuál será la conclusión? Si la premisa menor, que es el caso, encaja en la premisa mayor, entonces la conclusión será ¿cuál? Aplicar, por eso proceso de aplicación, aplicar la consecuencia estipulada en la premisa mayor, al caso real y concreto estipulado en la premisa menor. ¿De acuerdo? Es muy simple, ¿sí? Vamos por partes. La premisa mayor, como les digo, es la norma jurídica. ¿De acuerdo? ¿Eso qué implica? Implica tener muy claro lo que ya vimos en la clase 2. Implica tener muy claro cuál es la estructura de la norma jurídica. ¿Se acuerdan? La norma jurídica tiene 3 elementos, lo vimos, Kelsen, ¿se acuerdan? Primer elemento, supuesto de hecho o condición de aplicación o condición. Segundo elemento, mandato, ¿no es cierto? O consecuencia jurídica. Y mediando entre los dos, atándolos, un nexo de imputación, ¿no es cierto? El nexo de imputación que te dice que si se produce la condición, entonces debe producirse el mandato. Y ahora sabemos que en realidad sería así. En caso de producirse la condición, si se produce la condición, entonces debe aplicarse el mandato, debe aplicarse la orden, ¿no es cierto? Cuando formalizamos la norma jurídica así, si condición, entonces debe el mandato. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ese es el primer paso del silogismo. Tener muy clara cuál es la condición de aplicación o cuál es la condición que esté estipulada en el supuesto de una norma jurídica. Y el segundo paso, ¿cuál sería? Entender muy bien qué es lo que se ordena que se realice o qué es lo que se prohíbe que se haga o qué es lo que se permite que se haga si es que se presenta esta condición. ¿De acuerdo? Eso es básico, eso es fundamental. Y una vez que se tiene claro eso,
luego tenemos que preguntarnos qué cosa. Si el caso particular que tenemos ante nosotros, que tenemos ante nuestra vista, si el caso particular que estamos estudiando encaja, está dentro, o es un supuesto particular de la clase a la que va dirigido el mandato. Si forma parte de la clase que está en el supuesto de hecho de la norma jurídica. Ejemplo, supongamos que la clase es el homicidio. ¿De acuerdo? Para seguir con el ejemplo que hemos venido viendo desde las clases anteriores. La premisa mayor sería, si homicidio, entonces debe irse a la cárcel el homicida 30 años. ¿No es cierto? Esa sería la norma jurídica. Esa sería la premisa mayor. ¿De acuerdo? La premisa menor, ¿cuál sería? La premisa menor sería el caso concreto y particular en virtud del cual Pedro mató a Juan. Así. Así. Entonces, ¿cómo sería el proceso de aplicación de si homicidio, entonces el homicida debe irse a la cárcel 30 años? ¿Cómo se realiza ese proceso de aplicar ese mandato o de aplicar esa norma jurídica al caso de Pedro matando a Juan? Primer paso, nos preguntamos si el caso particular, Pedro mató a Juan, encaja dentro de la condición de la norma jurídica llamada homicidio. Si la respuesta es sí, si la respuesta es cuando Pedro mató a Juan estamos en un caso de homicidio, entonces, paso final, conclusión. Juan debe irse a la cárcel 30 años. ¿Se entendió? Ese es el procedimiento de aplicación jurídica. Las normas jurídicas se aplican así, se aplican de ese modo. Ese es el procedimiento que se le conoce con el nombre del silogismo jurídico. ¿Sí? Pero, ¿a qué viene el pero? Que es fundamental. ¿Sí? Esto es relativamente simple. Esto es relativamente sencillo. Y claro, nos acabamos de dar cuenta de que el problema en realidad no está en el encaje. Porque para poder encajar, primero nos hemos tenido que preguntar qué cosa. ¿Qué es lo que dice la condición y qué es lo que dice el mandato? ¿No es cierto? Para poder encajar, primero tenemos que estar seguros sobre lo que dice el mandato. Sobre lo que dice la condición del mandato que queremos aplicar. Primero tenemos que haber identificado el mandato y luego tenemos que saber qué es lo que nos dice el mandato. Bueno, identificar el mandato que queremos aplicar y saber qué es lo que dice el mandato que queremos aplicar, eso es el procedimiento previo o el procedimiento que antecede al procedimiento de aplicación. Y eso se llama interpretación jurídica. Ese es el procedimiento de interpretación jurídica. Y es un procedimiento necesario. ¿Por qué? Porque las normas jurídicas se manifiestan utilizando el lenguaje ordinario. ¿Sí? Se manifiestan utilizando el lenguaje ordinario. Y es más o menos obvio, ¿no? Nuevamente, como dijimos en la primera clase, el derecho es un mecanismo de control social que tiene como objeto o que persigue incidir realmente en el comportamiento de las personas. Eso es obvio. Hombre, si el derecho quiere incidir en el comportamiento de las personas, el derecho, para comunicarse con las personas que quiere controlar, va a utilizar el lenguaje que las personas normalmente utilizan. Ese es el lenguaje ordinario. El lenguaje del derecho es el lenguaje común, el lenguaje de las personas. ¿No es cierto? Y como todas y todos sabemos, la comunicación lingüística es ambigua, es vaga. Necesita de contextos. A veces hay que precisar las cosas. Bueno, lo mismo va a pasar con el derecho. Imagínense lo siguiente. Imagínense que ustedes van caminando por un parque y ven un letrero que dice prohibido el tránsito en el parque a través de vehículos. Ustedes ven esa norma y dicen, sí, vehículo, entonces debe estar prohibido el tránsito en el parque. ¿Y qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Dirán,
Dentro de vehículo, pues entra un automóvil, ¿no es cierto? Probablemente también entrará un camión, ¿no? Pero, ¿se estará refiriendo a la bicicleta? ¿Se estará refiriendo a un skateboard? ¿Se estará refiriendo a unos patines? ¿Y qué pasa si hay un accidente en el parque y tiene que entrar una ambulancia? La ambulancia es un vehículo. ¿Está prohibida de entrar al parque? ¿Se han dado cuenta? Ya, todo eso que acabo de señalar, todo eso es el procedimiento de interpretación. A través del procedimiento de interpretación, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Lo que queremos hacer es determinar qué es lo que dice el mandato. Determinar los supuestos a los que el mandato se aplica y determinar la consecuencia o la orden del mandato. Y es un procedimiento complejo. Es un procedimiento sumamente complejo. Hay un caso que se utiliza normalmente para explicar la complejidad del procedimiento de interpretación. Es un caso famoso, es un caso que está en casi todos los manuales de teoría del derecho, porque es un caso real, es un caso que pasó. Es un caso que pasó en Varsovia, en capital de Polonia. En una estación de tren había un cartel que decía: prohibido el ingreso con perros. Y se apareció una persona con un oso. ¿Ingresa o no ingresa al tren? Literalmente, no está prohibido el ingreso con osos. ¿O sí? Literalmente solamente está prohibido el ingreso con perros. Entonces, ¿la persona que viene con un oso pasa? ¿O es que en verdad la norma, cuando dice prohibido con perros, en realidad que está diciendo prohibido animales? Y entonces, claro, si es prohibido animales, entonces en verdad también están prohibidos los osos. Pero si es prohibido animales, entonces ¿qué pasa si la persona llega con un canarito? O llega con un gatito muy pequeño llevándolo en un bolso. Tampoco sube. Entonces de repente tú dices, no, es que no son animales. De repente es, no lo sé, de repente es animales peligrosos. De repente es animales peligrosos. Y por eso los perros no pueden entrar. Pero no todos los perros son peligrosos. ¿Y qué pasa si nos tomamos en sentido literal perros? ¿Qué pasa si es una persona ciega y está como un perro lazarillo? ¿Sube o no sube? ¿Se han dado cuenta? Todo esto grafica muy bien los problemas de interpretación jurídica. Porque en realidad no se puede aplicar el derecho si antes no se interpreta. La interpretación antecede al procedimiento de aplicación. Y el silogismo que les he contado, el proceso de subsunción que les he comentado, ese procedimiento es el paso final. Y para llegar a ese procedimiento, primero hemos tenido que interpretar todo. Primero hemos tenido que identificar un mandato que sea aplicable o que queremos nosotros que se aplique a nuestro caso. Luego tenemos que determinar qué es lo que dice el mandato y luego tenemos que interpretar que nuestro caso calza dentro del mandato. ¿Cómo será de complejo el procedimiento que desde el siglo XIX, desde mediados de 1800, en la teoría del derecho se han planteado los famosos métodos de interpretación? ¿Y cómo será de problemático? ¿Cómo será de problemático y de importante el proceso de interpretación jurídica que hoy en la teoría del derecho en realidad se dice lo siguiente? Fíjense bien. En realidad, las personas, los individuos, no nos vinculamos directamente con las normas jurídicas. Lo que percibimos nosotros empíricamente son enunciados. Son enunciados lingüísticos, son oraciones. A eso se le llaman enunciados normativos. O sea, cuando tú coges tu código civil o tú coges una ley cualquiera y la abres y la lees,
Lo que vas a ver ahí es un enunciado lingüístico, una oración. Y nada más. Y eso es con lo que te vinculas. ¿Y dónde está la norma jurídica entonces? La norma jurídica será la resultante de haber interpretado ese enunciado. ¿De acuerdo? O sea que incluso la norma es la resultante de la interpretación. Fíjense por dónde está yendo la discusión hoy en el mundo de la teoría del derecho. ¿De acuerdo? No entremos en esa discusión ahora, ¿sí? No entremos en esa discusión ahora. Simplemente he querido explicarles la complejidad del asunto y la relevancia del asunto y por dónde está yendo hoy la teoría del derecho. ¿De acuerdo? Es más, la misma teoría del derecho lo que te dice es, en verdad, tú te vinculas con los enunciados. Y una vez que te vinculas con los enunciados, lo único que tú haces es emitir una propuesta de norma. Y te tienes que esperar a que alguna autoridad ratifique la propuesta de norma que tú has emitido. Fíjese por dónde está yendo el asunto. Pero no lo complejicemos, ¿sí? Simplemente quedémonos en que nosotros nos vinculamos con normas y las tenemos que interpretar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Y cómo las interpretamos? Como les digo, desde el siglo XVIII se han planteado algunos métodos de interpretación. ¿De acuerdo? Se han planteado algunos métodos de interpretación. ¿Sí? Y entonces tenemos, digamos, hoy, algunos métodos que vienen desde esa época y algunos métodos que se aplican hoy, que son nuevos, que son actuales. ¿Sí? Los métodos clásicos son 5. El primero, como es más o menos obvio, es uno que se llama gramatical o literal. ¿De acuerdo? Luego está el método que se llama la razón de ser o el teleológico o también conocido como el propósito de la norma. Luego tenemos el sistemático. El método de interpretación sistemático. ¿De acuerdo? Luego tenemos dos métodos que van en pares. Dos métodos que van de la mano. Que cuando aparece uno, automáticamente aparece el otro. El histórico y el sociológico. Esos 5 son los métodos de interpretación clásicos. Son los clásicos. ¿De acuerdo? Y hoy, actualmente, han aparecido 2 nuevos métodos. ¿De acuerdo? Que también son comunes y se utilizan muchísimo actualmente en los procesos judiciales. El consecuencialista y la reducción al absurdo. ¿De acuerdo? El consecuencialista y la reducción al absurdo. Estos métodos, la utilización de estos métodos tiene como propósito determinar el significado del enunciado. Determinar la norma jurídica. Determinar qué dice la norma jurídica. Determinar cuál es la condición de aplicación de la norma jurídica y determinar el mandato contenido en la condición de aplicación de la norma jurídica. ¿De acuerdo? Antes de pasar a estudiar estos métodos de interpretación, vaya por delante alguna cosita. No existe entre ellos, no existe entre ninguno de estos métodos ninguna prelación valorativa. Entiéndase bien, no existe prelación valorativa. No es que haya alguno que importe o pese más que el otro. No es que haya alguno que te lleve a la respuesta. No es que haya alguno que sea más importante que el otro. ¿De acuerdo? Por eso no hay una prelación valorativa. Todos valen lo mismo. Pero sí existe una prelación lógica. ¿Por qué existe una prelación lógica? Nuevamente, el derecho es un mecanismo de control social. Si el derecho es un mecanismo de control social, el derecho tiene como propósito central incidir en el comportamiento real y fáctico de las personas. Para que el derecho incida en el comportamiento real y fáctico de las personas, el derecho se tiene que comunicar con nosotros. Y el derecho, para comunicarse con nosotros, tiene que utilizar los códigos lingüísticos que son habituales entre nosotros. Por lo tanto, lógicamente hablando, ¿cuál será siempre el primer método
que vamos a utilizar. No porque valorativamente tenga que ser así, sino porque simplemente es el que salta a la vista. Por el proceso o por la forma o por los códigos que utiliza el derecho para comunicarse. El primero de todos siempre va a ser el método literal o el método gramatical. ¿De acuerdo? ¿Y qué consiste el método literal y el gramatical? Simple, simple. Para ponerlo en simple, el literal o el gramatical consiste simplemente, repito, en atribuir al enunciado normativo el significado que se desprende literalmente. Atribuir el significado que se desprende de utilizar los códigos lingüísticos en los que viene expresado el mensaje. Sería algo así. El enunciado tiene algún mensaje y ese mensaje está cifrado. Está cifrado. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo descifro? Lo descifro utilizando los códigos lingüísticos en los que el mensaje está cifrado. ¿Y eso qué implica? Y eso implica utilizar las reglas del lenguaje ordinario. Así de simple. ¿Cuáles son las reglas del lenguaje ordinario? Semántica, sintaxis y gramática. ¿Qué cosa es el método literal o gramatical? El método literal o gramatical es simplemente utilizar las reglas de la lingüística para decodificar los mensajes que están codificados en los enunciados normativos. Así. Así de simple. Semántica. Semántica. ¿Qué es la semántica? Los significados. Los significados. ¿Dónde están los significados? En el diccionario. Es atribuirle a las palabras en las que está expresado el enunciado los significados que están en el diccionario. Así. Así de simple. Es así de simple. Cuando hablamos del método gramatical. Luego, sintaxis. ¿Qué es sintaxis? Construcción de proposiciones. Construcción correcta de proposiciones. Las oraciones. Es coger varios significantes que expresan diferentes significados y es presentarlos en una sola proposición para que expresen un significado. Eso es sintaxis. Gramática. Las reglas gramaticales. ¿Cuáles son las reglas gramaticales? Concordancia de género, concordancia de tiempo, concordancia de número. Es uso. Las reglas que determinan el uso de los significantes en los que están expresados significados. Así, esa es la gramática. Bueno, el método literal es coger todo esto y utilizarlo para descifrar los enunciados normativos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No porque exista una prevalencia valorativa, sino simplemente por una cuestión meramente lógica. ¿De acuerdo? Es lo primero que nos va a saltar a la vista y es aquí donde empiezan los problemas. Muchas veces utilizar el método literal de interpretación no es suficiente y de hecho en la mayoría de las veces se produce un desajuste. ¿Cómo que se produce un desajuste? Sí, pues, normalmente se produce un desajuste entre lo que el mandato quiere y lo que el mandato dice. ¿Y cómo sé lo que el mandato quiere realmente? De acuerdo con estos métodos, para saber qué es lo que el mandato quiere, me tengo que preguntar por el propósito. Por el propósito. Y entonces entramos al método de interpretación llamado teleológico o propósito o razón de ser de la norma jurídica. ¿Qué es lo que dice este método? Este método lo que nos dice es, detrás
de todo enunciado, que es lo que percibimos con los sentidos, detrás de los enunciados que percibimos con los sentidos, hay propósitos. Hay propósitos regulativos. ¿Qué significan los propósitos regulativos? Pues eso, ya lo hemos visto. El derecho es un mecanismo de control social, ¿no es cierto? El derecho es un mecanismo de control social y por lo tanto el derecho quiere controlar realmente situaciones sociales determinadas. Ese es el propósito normativo. Lo que el derecho quiere controlar, lo que el derecho quiere regular, ¿no es cierto? Y lo que el método llamado de interpretación, propósito, nos dice es que tienen que estar alineados lo que el derecho quiere regular con lo que el derecho expresa realmente. Tienen que estar alineados o tienen que decir exactamente lo mismo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? El propósito implica eso. Preguntarte qué es lo que quiere el derecho. Y claro, ustedes se estarán preguntando ahorita, sí, eso suena razonable, eso tiene sentido, pero ¿dónde están los propósitos? ¿Cómo los ubico? ¿Cómo los determino? ¿Cómo sé yo qué es lo que el derecho quiere regular? Para eso no hay respuesta todavía. ¿De acuerdo? En el mundo de la teoría del derecho se van a dar cuenta que todavía a veces no hay respuestas. Y este es un problema, porque como les dije, entre los métodos no hay prelación valorativa. Los defensores del literalismo lo que te dicen es que precisamente como no hay prioridad valorativa, y precisamente como lo único que uno puede percibir, son los códigos lingüísticos en los que está expresado el mandato, entonces solamente se tiene que interpretar a través del método literal. Mientras que lo que defienden, la idea del propósito, te van a decir que sí, es cierto, es un poco complicado identificar los propósitos, pero no es imposible. Y si podemos identificar los propósitos, entonces los podemos aplicar. ¿Cómo hago para identificar los propósitos? Los que defienden el método llamado razón de ser te dirán que hoy por hoy el propio derecho te ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué? Recordemos la clase 2 cuando hablamos de la distinción entre reglas y principios. Los propósitos te lo dan los principios. Y los principios normalmente ya están estipulados en las constituciones. ¿Cuáles son los principios que normalmente están estipulados en las constituciones? Los derechos fundamentales. Entonces, ¿cuáles son los propósitos que tienen que cumplir las normas jurídicas? Respuesta, los derechos fundamentales. Entonces, lo que yo tengo que hacer es siempre interpretar alguna regla, alguna norma jurídica de tal forma que me permita a mí garantizar lo que un derecho fundamental proclama. Y esos son los propósitos. ¿De acuerdo? La razón de ser de todo el derecho hoy y de las normas jurídicas en especial es la tutela y la garantía de los derechos fundamentales. Dicho sea de paso, en las próximas clases también vamos a ver qué son derechos fundamentales, porque ya hemos visto que son importantísimos, ¿no es cierto? Y que hoy no se puede entender los derechos sin hablar de los derechos fundamentales. No se puede hablar, perdón, del derecho sin hablar de los derechos fundamentales. Así que lo vamos a ver en las clases posteriores. ¿De acuerdo? Luego del método literal o gramatical y del propósito, o llamado también razón de ser o ratio legis, luego de estos métodos de interpretación, aparece otro método llamado el sistemático. ¿Qué implica el método de interpretación sistemático? ¿Qué es lo que implica? Simple. Implica tomarse en serio lo que vimos en la clase 3. Tomarse en serio la idea de sistema jurídico. Implica tomarse en serio la idea de sistema jurídico y por lo tanto implica interpretar los enunciados normativos no de forma aislada, sino interpretarlos conjuntamente con todos los demás componentes del sistema.
de forma que la lectura de ese mandato, primero, respete la jerarquía normativa y por lo tanto el rasgo unidad. Segundo, para que ese mandato no solamente respete la idea de jerarquía normativa, sino también respete la coherencia con otros mandatos. Esto es, tenemos que interpretarlo de forma que no se presenten antinomias. Y de esta forma garantizamos el rasgo coherencia del sistema. Y finalmente, tenemos que interpretar los mandatos de forma que entre el caso para que no se presente un supuesto de laguna normativa. Ese es el método sistemático. El método sistemático, repito, es interpretar las normas jurídicas que están contenidas en el derecho respetando la idea de sistema, de forma que se respete la idea de unidad, la idea de coherencia y la idea de plenitud. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Un ejemplo de esto o una materialización simple del método de interpretación sistemático es el método de conformidad, así se llama. Y por lo general aparece cuando interpretamos una norma de rango inferior de conformidad con lo que dice una norma de rango superior. ¿Ven cómo el sistema de fuentes es muy importante para saber esto, la estructura? Por ejemplo, el método de interpretación sistemático, ¿qué es lo que nos va a decir? Lo que nos va a decir es que hay que interpretar la ley de conformidad con la Constitución y no al revés. No hay que interpretar la Constitución de conformidad con la ley. Hay que interpretar la ley de conformidad con la Constitución. Porque solamente así se respeta el método de... Perdón, solamente así se respeta la jerarquía normativa. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces tenemos el método literal o gramatical, tenemos el propósito o la razón de ser o la ratio legis, tenemos el sistemático, ¿de acuerdo? Tenemos el sistemático. Ahora nos vienen el histórico y el sociológico. ¿Qué nos quieren decir el método histórico y el sociológico? Simple. El derecho se aplica para resolver casos particulares, casos reales, casos que se presentan en la vida cotidiana. Por lo tanto, el derecho cuando se aplica, se aplicará siempre situado en el espacio y en el tiempo. El derecho se va a aplicar para resolver problemas que están situados en el espacio y en el tiempo. Esto es, problemas que se produjeron o que ocurrieron en un momento determinado en el tiempo. ¿De acuerdo? Es así. Así se aplica el derecho. Bien, ¿qué es lo que nos dice el histórico y el sociológico? Lo que el histórico y sociológico nos dice es, así como los casos particulares se producen en el espacio y en el tiempo, las reglas jurídicas, las normas jurídicas también se producen en el espacio y en el tiempo. Y las normas jurídicas cuando se producen en el espacio y en el tiempo, en relación con esas normas se pueden identificar dos momentos, el momento de producción y el momento de aplicación. Y puede haber un desajuste entre lo que se quiso regular en el momento de producción y las necesidades de regulación en el momento de aplicación. ¿Cuál de los dos prevalece? El método de interpretación histórico dice que el derecho o las normas jurídicas tienen que ser interpretadas según lo que se quiso regular en el momento de producción. Hay que retrotraerse en la historia para determinar qué es lo que se quería regular en ese instante, en ese momento. ¿Y qué es lo que dice el sociológico? Lo contrario. El sociológico dice no. Para aplicar el derecho no hay que atender al momento de producción, hay que atender al momento específico de aplicación. ¿De acuerdo? Y solamente así garantizamos que el derecho esté vivo y que el derecho vaya a la par lo más posible que la realidad. Finalmente, el método consecuencialista y la reducción al absurdo son dos métodos contemporáneos, son nuevos.
¿De acuerdo? Son dos métodos contemporáneos, son nuevos y pretenden que la interpretación se realice tomando en cuenta las consecuencias de la aplicación de las normas. ¿Qué es lo que nos dice el consecuencialista? Lo que nos dice es, toda norma jurídica cuando se aplica en la realidad trae consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser positivas o negativas. El consecuencialista, ¿qué es lo que dice? Lo que dice es, interpreta la norma de forma que al aplicarla se maximicen las consecuencias positivas. ¿Y qué es lo que nos dice la reducción al absurdo? La reducción al absurdo lo que nos dice es, coge la misma norma y ponte en el supuesto más absurdo a que te pudiera llevar esa norma. Y una vez que hayas hecho eso, descarta todo lo absurdo. ¿De acuerdo? E interpreta la norma de forma que, al contrario que el consecuencialista, minimices los efectos nocivos o los efectos absurdos de la norma jurídica. Muy bien, queridas alumnas, queridos alumnos, eso es todo y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.